Estimados amigos, qué bueno que están con nosotros. Les pido disculpas por atrasarnos un poquito como ya se volvió nuestra costumbre, ¿verdad? Corriendo para acá y corriendo para allá, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero hablar algo con usted, quiero conversar algo con usted, hacer una reflexión sobre uno de los tópicos que son importantes en el ministerio que Dios nos ha dado, que es la obra de Orange. Quiero hablar de uno de los aspectos cruciales en el ministerio de liberación. Me refiero a las maldiciones ancestrales. ¿Qué son las maldiciones ancestrales? Y habrá mucha gente que dirá, no necesitamos saber eso, pero el hecho que la gente quiera, es como decir que Dios no existe, ¿verdad? El hecho que la gente diga que Dios no existe, la gente puede decir hasta misa, pero Dios está ahí y se nos hace manifiestos por la creación y por tantas cosas en nuestra vida, no solo por su presencia y su Espíritu Santo, sino por muchos aspectos en la vida. Dios está ahí aunque muchos digan que no. Y si Dios existe, existe un mundo espiritual porque Dios es espíritu. Y si hay un mundo espiritual, quiere decir que hay una dimensión que no podemos ver ni palpar físicamente con nuestras manos, pero ahí está. Y dentro de esa dimensión hay un área que es importante que exploremos y es las maldiciones heredadas. ¿Qué son las maldiciones ancestrales? Fundamentalmente las maldiciones ancestrales son el poder de palabras para hacer daño, hacer mal, hacerle maldad a una persona por medio de palabras. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que las palabras son espíritus. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando hay una maldición es porque hay un poder que se dijo. Acuérdese que hemos estudiado aquí en este mismo canal, hemos estudiado de que las palabras son la guía, son el derrotero, son la canalización del poder de una bendición o de una maldición también. Se dirige con palabras. Yo quiero dirigirle hacia una persona una bendición y pronuncio palabras y las palabras canalizan. Las palabras son las que determinan por dónde va a ir la bendición o la maldición, pero esas palabras tienen que venir de personas que tienen poder y tienen autoridad. Algo así como los Elohines también, ¿verdad? Entonces vienen esencialmente, este tipo de maldición vienen esencialmente heredándose de una generación a otra generación. Esa es su característica principal. Para bien o para mal, vienen de bisnietos o de bisabuelos, vienen a los abuelos y de los abuelos vienen a los padres y de los padres vienen a los hijos, de generación en generación. Esa es la característica que afecta hasta la tercera y cuarta generación. Es importante que entendamos eso, que es de generación a generación, es hereditario, algo hereditario. La bendición ancestral o la maldición ancestral son hereditarios. Y mucho de lo que a nosotros nos puede estar sucediendo pueden ser el efecto de una maldición ancestral o de una bendición ancestral. Por eso es que es importantísimo cuando un padre bendice, cuando una mamá bendice, especialmente un papá bendice, porque dependiendo cómo diga las palabras, así va a tener efecto ese poder sobre el hijo que recibe esa bendición. Depende cómo lo diga, eso es lo que va a llevar, esa carga de poder es la que va a llevar. Pero va a ir, la característica es de generación en generación. Bisabuelos, abuelos, padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, para entrar en este tema, fíjese que este tema es como un preludio de un retiro de liberación o de, o de un seminario de liberación. Estos son tópicos de un seminario de liberación. Se lo vamos a adelantar, se lo vamos a compartir hoy a usted.
Hay dos tipos de maldición ancestral. El primer tipo para mí es el tipo que yo le llamo genético. Cuando hablamos de la genética, estamos hablando de cosas que se heredan genéticamente. Volvemos de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Genéticamente se hereda. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se heredan genéticamente. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es de herencia genética. La hemofilia es una enfermedad que consiste en que cuando una persona se corta, la hemofilia es una enfermedad que hace que la sangre no pueda coagular y la persona se puede morir desangrada porque su sangre no coagula. Esto viene genéticamente. Esto lo heredan los abuelos a los padres y los padres se lo heredan a los hijos. Hay una que siempre me llama mucho la atención, se llama la endogamia. La endogamia es una herencia genética. Se la heredan, insisto, los abuelos a los padres y los padres a los hijos. Endogamia viene porque hay relaciones sexuales. Esto lo practican mucho la aristocracia, los reyes, que para no perder la línea o la sangre azul, dicen ellos, ¿verdad? Entonces se casan entre ellos mismos. Se casan los padres con, perdón, entre hermanos de primer grado, hermanos consanguíneos, entre primos, con tal de que no se salga de la familia, se casan entre ellos mismos. La verdad es que en cierta manera esto es una promiscuidad sexual. El problema de la endogamia es que hereda defectos en el cuerpo, muchos defectos, dolores de cabeza. En el caso de Carlos II, que era fue rey de España, Carlos II, heredó un tremendo problema en su mentón. Y ya venía, este mismo problema lo traían sus ascendientes, vamos a decir, porque no son descendientes, sino ascendientes. Su abuelo, su papá, y ahora él lo heredó también. Es que tenía la mandíbula demasiado larga, deforme. Se miraba muy feo y en los cuadros muchas veces los pintores tenían que hacerle un poquito el paro y hacerle un poquito más pequeña la mandíbula para que no se viera tan monstruoso como era realmente, ¿verdad? Y era tan grande su mandíbula que a la hora de comer no podía comer porque los dientes no podían triturar la comida porque la mandíbula de abajo, la mandíbula inferior, era demasiado larga y no podía morder. Se le salían las babas. Ese sí parecía baboso porque siempre se le estaban saliendo las babas. Tenía que tener un criado que le estuviera limpiando las babas porque se le salían involuntariamente. Y era el rey de España, fíjese qué tremendo. Pero por esta promiscuidad que practicaban, y se practicó mucho en la aristocracia, se practicó mucho entre los reyes, entre la gente que se consideraba que eran de sangre azul, y muchos de ellos heredaban este tipo de enfermedad de endogamia. Estas cosas vienen casi siempre porque se practican aberraciones sexuales. La práctica de aberraciones sexuales de los antepasados es lo que hace que una persona herede este tipo de maldición genética. Viene en los genes, herencia genética. La otra es la que nos atañe a nosotros un poco más. El segundo tipo, que yo le llamo así, es la maldición ancestral, la maldición generacional, pero por razones espirituales. Cuando entramos a los asuntos de razones espirituales, ya esto no tiene que ver con la práctica de la sexualidad de una forma o de otra, sino es por razón de cultos, por razón de cultos. Acuérdese que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, dice en el verso 3, del 3 al 5, habla de la idolatría, del verso 3 al 5. Dice así: no te harás ídolo. Ahí viene contra la idolatría, ¿verdad? No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás,
ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Insisto con esa expresión, de los que me aborrecen. Esta es la maldición por culto, por idolatría. Fundamentalmente esta maldición viene por ser idólatra, por, vamos a decirlo, haberse comprometido a ser pueblo de Dios y estar adorando a otros dioses que no son el Dios con el que yo pacté. Esto es importante entenderlo, porque aquí, en este tipo de maldición que yo le llamo espiritual, porque mire que Dios es espíritu y está diciendo que Dios es celoso y de que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos, ahí viene la generación, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, quiere decir de los que me menosprecian por ir detrás de otros dioses. Eso se llama idolatría. Y este es algo importante porque este es el fundamento de la maldición ancestral cuando es de tipo espiritual, cuando viene ya no de tipo genético, sino de tipo espiritual. Y fíjese que en esto es un tema difícil hablarlo, porque tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con las costumbres, tiene que ver mucho con las tradiciones. Y esto a veces hiere la sensibilidad de la gente que no está muy metida en los asuntos espirituales del Evangelio. Esto quiere decir que cuando uno viene a Jesucristo, uno acepta al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Ya uno no puede buscar el auxilio en otros dioses. Uno ya no debe de buscar refugio, uno no debe buscar protección en otro que no sea el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos habla clarísimo. Nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es exclusivamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros, habiendo confesado a Jesús, habiéndonos entregado a Cristo, todavía permanecemos invocando la ayuda de otros dioses, invocando la ayuda de otros espíritus o celebrando otros dioses, dándole gloria y engrandecimiento a otros espíritus que no sean el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Entonces entramos en problemas de idolatría. Y cuando entramos en idolatría, se activa la maldición. Es una maldición ancestral. Es un tema delicado porque tiene que ver mucho con la cultura. La cultura nacional tiene que ver mucho con nuestra nacionalidad. Depende de dónde venimos. Depende de en qué país nacemos. Y es como que a veces no comprendemos por qué el apóstol Pablo nos dice que ahora ya somos ciudadanos del cielo. Si somos de Cristo, ahora somos ciudadanos del cielo. Nuestra cultura ahora debe ser la cultura del cielo, la cultura del reino. Se supone que la cultura en la que tiene que vivir el pueblo de Dios no es la cultura terrestre. Dice que aunque estamos en la tierra y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y aunque aquí se está moviendo la cultura natural del hombre, nuestra cultura, si somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Nuestra cultura debería ser la cultura del reino, la cultura de Dios, cultura del reino de los cielos. Ahora, vamos a tocar este punto porque el deseo de nuestro corazón es romper con las maldiciones ancestrales. El deseo de compartir con todos ustedes este tipo de
reflexiones, pensamientos o enseñanzas. A mí me gustaría que usted participara, ¿verdad? Porque lo que queremos es eso, beneficiarlo, ayudarle a que usted rompa las ligaduras, a que haya liberación, a que rompamos esas maldiciones ancestrales, pero no las vamos a poder romper si no entendemos cómo fue que nos enredamos en ella. Porque vinimos a Jesucristo, pero sigue la pobreza, siguen las enfermedades, siguen las malas herencias, siguen las maldiciones ancestrales. Y a usted le han predicado posiblemente un evangelio muy simplista. O solamente recibe a Jesucristo y ya todo quedó. Eso es simplismo. Se lo quieren estandarizar. Se lo quieren hacer a usted como que fuera algo de mercadotecnia. No, esto tiene sus bemoles. Uno recibe a Jesucristo, pero uno no puede seguir viviendo como vivía antes de Jesucristo, practicando las costumbres que se practicaban antes de Jesucristo, viviendo inmerso en la cultura en la que vivíamos antes del Señor Jesucristo. El espíritu nacionalista se va a enojar, pero no hay otra manera. Como dijo el presidente Milei, es mejor decirles una verdad incómoda que una mentira confortable. Y yo repito eso, es mejor, yo prefiero decirle a usted una verdad muy incómoda que no engañarlo con una mentira confortable para que usted se sienta bien, sana, sana, colita de rana. No, no quiero hacer eso. Y yo le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia para poder compartir esto, que no pretendo ofender a nadie, simplemente decirles cómo nos vamos a librar de esta situación de pobrezas heredadas, de enfermedades heredadas, de fracasos heredados. ¿Cómo nos libramos de las maldiciones ancestrales? Bueno, una de las cosas tremendas que tenemos que ver aquí es que el origen de la maldición ancestral de tipo espiritual viene por idolatría, porque se practica la idolatría. Y ese es el tremendo problema, que venimos como el pueblo de Israel que estaba 400 años en Egipto. Ahí en Egipto había aprendido a comer con ajos. Allí en Egipto había aprendido a comer carne cocinada al estilo egipcio. Allí en Egipto había aprendido a comportarse y a vivir de una determinada forma, al punto que tenían una mentalidad de esclavos. Esclavos por 400 años. Esclavos por generaciones. Imagínense lo que es tomar a esa gente que por generaciones traía la mentalidad de la esclavitud y llevarlos a la libertad. No estaban acostumbrados a ser libres. No estaban acostumbrados ni querían ser libres. Ellos querían volver a Egipto. Ellos querían otra vez los ajos de Egipto, las cebollas de Egipto, la carne de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que Egipto no había salido de su corazón. Y ese es el tremendo problema. Por eso es que tuvieron tanta dificultad con Dios, tanta rebelión, que se querían devolver. Esa es la razón que se querían devolver. No estaban acostumbrados a la libertad. Su cultura era una cultura de esclavitud, de miseria, de servilismo, de opresión. Eran incapaces de pensar en la libertad. Entonces, cuando viene Moisés y les ofrece la libertad, muchas veces se rebelaron y atacaron a Moisés diciéndole: para eso nos trajiste, para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de hambre. Mejor nos hubiera sido una tumba en Egipto que no morir de hambre en el desierto. Y renegaban contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. ¿Por qué? Por su mentalidad, por una herencia de costumbres que traían por 400 años de esclavitud. Y eso es lo que puede estar sucediendo con mucha gente del pueblo de Dios en la iglesia. Tenemos que tener cuidado con nuestras costumbres y nuestra nacionalidad. Sí, somos ciudadanos de nuestros países,
de México, de Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, del país que usted sea. Pero hay que tener cuidado con ciertas costumbres que pueden ser el origen de una maldición ancestral. He preparado un PowerPoint corto para usted, porque quiero compartirle un poquito con el deseo de que reconozcamos que practicamos cosas que le llamamos cultura nacional, pero que no son más que idolatría. Y esas costumbres son las que están generando la maldición ancestral. Esas costumbres son las responsables de que haya un empobrecimiento tan grande en América Latina, una falta de bendición tan grande en América Latina, y estoy hablando de gente cristiana. No crea que estoy hablando solo de gente pagana, de gente que no conoce a Cristo. Estoy hablándole a gente de la iglesia, que siendo evangélicos caemos en ese nacionalismo, en ese nacionalismo cultural. Caemos muchas veces sin reparar de que mucho de ese nacionalismo es idolatría. Por ejemplo, México, que es el que me queda más cerca aquí, y los demás hermanos de otros países, acóplenlo, ajustenlo a las costumbres de ustedes. Ahí hay un dios, se llama Mictlantecutli. Aquí lo van a ver, Mictlantecutli. Es esta calaverita que pueden ver ustedes aquí. Mictlantecutli es un dios prehispánico. Es un dios que era el dios del inframundo, el dios del lugar de los muertos. Y antes de que viniera Cristóbal Colón y vinieran los españoles, eso era lo que se adoraba en el Valle de México y en muchos lugares de México, de lo que era en aquel tiempo Mesoamérica. Y es asombroso cómo todavía el día de hoy lo adoran. México está adorando a Mictlantecutli. Y es duro decirlo. Espero que el Espíritu Santo, si lo tiene usted en su corazón, lo haga entender que no quiero ofender a nadie. Quiero decirles una verdad incómoda a algunos. Pero mira qué interesante. Ese Dios es adorado hace 3000 años aquí en México. Y vienen los españoles con el catolicismo y entonces llega la Virgen María. Y ya usted sabe toda la historia de la guadalupana. Y viene la Virgen María. Y entonces lo que sucede es que estos dioses son tan astutos que entonces se formó en ellos como una fusión. Se hizo la unidad, un sincretismo, es lo que se llama eso. Se hizo un sincretismo y el resultado de ese sincretismo, de unir el Dios de los aztecas, el Dios mesoamericano, Mictlantecutli, lo unieron con la Virgen de Guadalupe y de ahí surgió la Santa Muerte. Y usted va a ver que hoy, el día de hoy, por eso México es el epicentro del culto a la Santa Muerte. Por eso México tiembla, porque es el epicentro del culto a la Santa Muerte. Y el tremendo problema de todo esto es que es lo que nos pasa en todos los países. Somos tan nacionalistas que entramos en idolatría. Por eso usted va a ver que hablando de este tipo de cultura, usted va a ver que esto es una tradición nacional. Y usted va a ver todos los mexicanos celebrando el Día de los Muertos. Mírenlos, disfrazados de calavera, disfrazados de calaca. Pero como eso es una costumbre nacional, Dios guarde y usted la toque. Van a tener que decidir los mexicanos cristianos si van a seguir adorando a la calaca o van a adorar al Señor Jesucristo. Porque si son cristianos, ya no pueden participar.
de las tradiciones que representan un culto a otro Dios, a un Dios ancestral, a un Dios nacional, a un Dios cultural, nada más ni nada menos que el Dios de la muerte, Mictlantecutli. Y mire hoy, ¿quién dice algo? No, esa es nuestra cultura y es por eso que México entra en un tremendo problema de maldición, porque adora a dioses que no son el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso viene de generación en generación. Por eso esto no es genético, esto es cultural. Se transmite no cromosómicamente, no por los cromosomas ni por los genes. Se transmite por costumbres, costumbres ancestrales. Se las pasan los abuelos a los padres y mírelo ahí, y los padres a los hijos y lo estimulan, porque eso para ellos eso significa ser mexicano. ¿Pero qué es eso? Idolatría. ¿Y qué es lo que hace la idolatría? Destapa la maldición ancestral, desata la maldición ancestral. ¿No le parece raro todo el viacrucis que pasa a México? Un viacrucis histórico y un país con tanta riqueza, un país tan rico. Recuerde lo que dijo Humboldt. Dicen que de México, pero yo cuando lo leí estaba hablando de América en general, pero se lo aplican a México. Decía Humboldt, el explorador alemán, cuando exploró todas estas tierras, dijo: América Latina es un mendigo sentado en una montaña de oro. Y eso es México. Un pobre, tanta pobreza, pero con tanta riqueza que no puede disfrutar. Maldiciones ancestrales. Y mientras sigan adorando a la Santa Muerte, y mientras sigan adorando y haciéndole bulla a la calaca, mientras sigan celebrando a la calaca, las cosas no van a cambiar. Todo es cultura nacional. El culto a otros dioses hoy está disfrazado de cultura nacional. Y la persona que no lo practique es un malinchista traidor. Eso es lo que dicen, ¿ve? No me extrañaría que me dijeran eso a mí, ¿verdad? Indio traidor, que me vayan a decir, ¿verdad? No me extraña, pero como ya yo tomé mi decisión con Jesucristo, ya no me hace nada. Pero eso es cultura nacional. Todo el mundo lo practica. Miren, uno va a México y eso es lo que se encuentra. Culto a la muerte, culto a la calavera, culto a otros dioses. Y eso es lo que desata la maldición generacional. Y vienen esa maldición viene brincando de generación en generación a generación. Mire qué tremendo. Las costumbres idolátricas. Qué bonito que se ve y se ve sabroso, ¿verdad? Se llama pan de muerto. Para los que no saben de América del Sur, tal vez. Es un pan típico, pero es un pan de muerto. Está ofrecido a los muertos. Es para el Día de los Muertos. Es una tradición mexicana. Mexicanos van a tener que tomar una decisión. O Jesucristo es su Señor, o Mictlantecutli va a seguir siendo su Señor por 500 años más. Muchas veces uno se pregunta, ¿cómo han sobrevivido esos dioses? Acuérdese que hemos enseñado que cuando un dios deja de ser adorado, ese dios muere o desaparece como dios. Seguirá ahí como ente. Todos los que estudien ontología podrán entender un poquito eso. Seguirá como un ente, como un ser, pero ya no es Dios, porque ya no lo adoran. Por eso la lucha de los dioses es no perder la adoración. Y mire usted hasta dónde hemos llegado. Todo porque es una costumbre nacional. Todo porque es una costumbre cultural. Todo porque eso significa ser de la nacionalidad que somos nosotros. Y por eso es que vienen las situaciones que mucha gente no comprende. ¿Cómo es posible que México, siendo tan rico, teniendo tantos recursos naturales, teniendo gente trabajadora, teniendo gente esforzada, ¿por qué no pueden prosperar? Maldiciones ancestrales. Los ricos son muy pocos,
Pero los pobres tienen 500 años de estar peleando y no pueden salir adelante. Es que tienen que tomar una decisión. O siguen con sus costumbres idolátricas o van a seguir en esa pobreza eterna. Porque esa pobreza no es otra cosa más que maldiciones ancestrales. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos y explicarlo en un seminario. Qué bonito explicar esto en un taller de liberación. ¿Cómo nos vamos a sacudir de ese asunto? Yo no tengo vergüenza de decirle a usted que yo soy indígena. Y me gusta decirlo, porque quiero que todos los que me ven, especialmente la gente que no es indígena, los que menosprecian al indio, aquellos que dicen, mira, allá como dicen en su tierra, no seas tan indio, le dicen. Ahí le dicen en Guatemala, ese no es cualquier indio, dicen. ¿Ve? Bueno, para todos esos que piensan y hablan así, debo decirle que yo nací en una jungla. Y lo que quiero es que usted piense, bueno, si el hermano Andy logró llegar ahí, cualquiera puede. Sí, pero cualquiera que tenga bendición de Dios. Porque muchos de mis hermanos y mis amigos, lamentablemente, nunca pudieron salir de ahí. Yo vengo de un mundo de idolatría. Yo nací en una tribu indígena. El primer idioma que yo escuché no fue español. Eso lo aprendimos después. Me costó mucho. Y debo decirles que el tiempo de la escuela fue el tiempo de aculturización para mí. Me querían borrar todo lo que era bribri, todo lo que era indígena. Me lo querían borrar en la escuela. Me castigaron varias veces por hablar el idioma nativo. Yo no creo que hablar bribri es idolátrico, pero hay algunas costumbres que sí lo son. Eso es lo que quiero hablar. El haber llegado a entender que solamente en Jesucristo hay salvación. Y esto es importante, porque si yo soy indígena, tengo que decirle, tuve que renunciar a muchas costumbres. Si yo quería seguir a Jesucristo, no podía seguir practicando ciertas costumbres. Y amaba tanto a mi pueblo, y lo sigo amando todavía. Trabajé para ellos tantos años. Me tocó a mí en Costa Rica, me tocó el privilegio de estar involucrado en la redacción y la ejecución de las leyes para la protección de los territorios indígenas. A mí me tocó hacer eso. A mí no solo, un grupo habían otros mucho más inteligentes que yo tal vez, más trabajadores en esa área, con más experiencia, quiero decir, que habían trabajado más tiempo que yo en esa área. Pero a mí me correspondió estar involucrado. Y a veces cuando voy a mi pueblo, a veces mis hermanos y mis amigos me señalan la plaza y me dicen, ¿se acuerda cuando bajó el helicóptero ahí y usted se bajó con el presidente y toda esa gente para firmar las leyes, y etcétera, etcétera? Yo vengo de ahí. Y yo me siento orgulloso de mi origen indígena. Yo me siento bien. Pero he tenido que renunciar a todo lo que represente idolatría. Porque si quiero servirle al Señor Jesucristo, no podemos estar en dos aguas. Por eso llegó Elías a definir a la gente. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguid a Baal. Pero no podemos estar con un pie con Baal y un pie con Jesucristo. Un pie con los dioses indígenas y el otro pie con Jesucristo. No se puede. Hay que tomar una decisión. Yo vengo de un pueblo, ahí está. Se me le baja un poquitito el volumen porque voy a hablar, sí. Que tiene costumbres, que tiene tradiciones culturales, cosas de las que yo me enorgullezco en este momento. Tenemos un idioma. Esa es mi mamá.
más que amo a mi pueblo, yo no puedo estar adorando esa cascada. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Un culto. Es muy bonito ir de turista, que es muy diferente a ir a hacerle un culto, muy distinto. Es bonito ir a conocer, muy bonito ir a ver. Ahí estamos en la última visita que hicimos. Es muy diferente ir a visitar, hablar en el idioma, todas las cosas que no representen culto. Por eso yo te puedo decir, he tenido que renunciar a toda la idolatría. Porque si ahora conozco de Cristo Jesús, si ahora yo digo que soy hijo de Dios, llámele Yahvé, llámele Yahweh, llámele Jehová, yo no puedo seguir practicando cultos idolátricos, aunque sean la cultura de mi propio pueblo. Yo me siento muy contento de haber salido, de haber servido, de que de alguna manera alguien diga, bueno, si este lo pudo lograr, yo también puedo. Si este pudo lograr eso, cualquiera puede. Y eso es verdad. Siempre y cuando estemos bajo bendición de Dios, todo se puede. Tenemos que renunciar a esas cosas, porque si no renunciamos a eso, se activan en nosotros las maldiciones ancestrales. Y yo estoy muy contento de mirar el repunte que culturalmente ha tenido el pueblo, la tribu donde yo nací. Estoy muy contento de eso, de mirar cómo han podido salirse algunos. Pero yo no puedo practicar esa religión, esas adoraciones, ese tipo de culto, esas cosas espirituales, porque entonces entro en idolatría. Y yo creo que hay que ayudarles a esas comunidades a salir adelante, pero no voy a entrar en idolatría. Y ese es el tremendo problema que quiero decirles a ustedes. Usé la calaca como ejemplo nada más para decirle de una serie de cosas culturales, de cosas nacionales. Siempre que usted esté celebrando una tradición nacional, mire que no sea culto. Mire que no sea que está usted engrandeciendo a un Dios que no sea el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace México. Engrandecer a la Santa Muerte. Engrandecer el culto a Mictlantecutli. Engrandecer el culto a los dioses territoriales que estaban ahí antes de la llegada de los españoles. Los dioses prehispánicos. Dicho sea de paso, eso se llaman espíritus territoriales. Dicho sea de paso, se llaman demonios territoriales. Mictlantecutli tiene de ser adorado más o menos hace 5,000 años, que veo en los registros cuando lo estudio. Está en otras formas, pero que claramente está plasmado hace unos 5,000 años, más. Cuando llegaron los españoles tenía como 3,000 años de vivir ahí. Y ahora viene el cristianismo, viene el Señor Jesús, y Él no quiere ser desplazado. Él no quiere que se le deje de adorar. Pero aquí dice, yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen a causa de Mictlantecutli, a causa de la Santa Muerte, a causa de la calaca, a causa de la adoración que se le está dando a un demonio, que es la muerte en forma de calavera. Así que usted puede ser muy mexicano y yo respeto lo que usted diga, yo respeto, porque hay que respetar. Pero simplemente le estoy diciendo, no se puede estar entre dos aguas. O eres cristiano o eres adorador de los dioses prehispánicos. Tienes que tomar una decisión si quieres salir de las maldiciones ancestrales. Una de esas maldiciones ancestrales
que es la que estoy tocando ahora, es la pobreza, es la miseria. Casi siempre los países que practican esas idolatrías están sumidos en la pobreza, en los conflictos políticos, en conflictos económicos. No pueden levantar cabeza porque les falta la bendición de Dios. Yo quiero decirle a todos ustedes, respetemos las culturas indígenas. Yo soy indígena. Tengo autoridad para decirlo porque yo soy indígena. Respetemos esos pueblos. Ayudemos a esos pueblos a que salgan de la miseria, a que salgan de la pobreza. Pero la única manera es logrando la bendición de Dios. La única manera es abriendo la puerta para que tengan acceso a la bendición de Dios. Y por eso es que estamos aquí. Por eso estamos hablando de estos temas. Haga un poquito el nacionalismo abajo, humíllese un poquito y piense, si yo quiero la bendición de Jesucristo, no puedo seguir en este tipo de tradiciones nacionales que representan culto a otros dioses, porque entonces eso es idolatría y la idolatría desata la maldición ancestral. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Yo quiero que este año 2024 que viene sea un año de bendición y de prosperidad. Aunque muchos están profetizando que viene una prueba muy difícil, económica y política, de todas maneras, Dios es especialista en glorificarse cuando todo va en contra. Cuando hay escasez, Dios puede producir riqueza. Cuando hay sequía, Dios da una cosecha de 100 por 1. Él es experto en eso. Por eso, acerquémonos al Dios de los cielos, acerquémonos al Dios altísimo, al Dios de dioses, al Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, para poder salir de las maldiciones ancestrales. Sí, a veces nuestro corazón nos traiciona. Eso me pasó mucho tiempo. Me costó tomar esa decisión. Pero si seguía a Jesucristo, ya no puedo estar titubeando. Si seguía a Jesucristo, no puede haber inseguridad en mi corazón, porque eso no agrada a Dios. El libro de Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es siempre inseguro, se mueve siempre de un lado para otro, y eso no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No sé si usted tiene alguna pregunta. Si usted tiene alguna pregunta y me está viendo en este momento, durante el tiempo de la programación, hagan la pregunta por Facebook. No sé si se podrá hacer por YouTube, pero hágame la pregunta. Dicen que sí. Y yo le contestaré hasta donde yo pueda. Este es el área de nosotros. Es un ministerio de liberación. Mire qué tremendo. Mire desde dónde hemos tenido que caminar para llegar aquí. Por eso nos consideramos afortunados de poder servirle al Señor en el ministerio de liberación. Porque comprendemos perfectamente bien de qué nos está liberando. Porque fuimos liberados para liberar a otros. Por eso estamos en esta comisión. Ahora, ¿cómo nos quitamos una maldición ancestral? ¿Cómo podemos salirnos de una maldición ancestral? Bueno, habiendo reconocido esto, que la maldición viene por idolatría, y yo les puse a usted ahorita el ejemplo de México, el ejemplo de la Santa Muerte. Hace un tiempo atrás hicimos un retiro de pastores de nuestro ministerio. Lo hicimos en Guadalajara. Vinieron los hermanos de Colombia, vinieron los hermanos de Villavicencio, allá el hermano Luis Santoyo estuvo con nosotros, su esposa Nubia, y vinieron algunos hermanos de allá, vinieron hermanos también de Nicaragua, hermanos de El Salvador, el hermano Carlos Cruz estuvo con nosotros también. Vinieron personas de México, no digo los nombres porque eran bastantes, y vinieron algunos de Estados Unidos. Nos reunimos ahí, en Guadalajara, para hacer el retiro de pastores. Lo hicimos en Mazamitla, creo que lo hicimos en Mazamitla.
Y fíjese usted que uno de los asombros de los pastores que no eran mexicanos era ver calacas por todo lado. Calacas en los restaurantes, calacas en las plazas, calacas en los botes, calacas en los autobuses. Era una adoración a la calaca, pero es porque es una representación de la cultura nacional mexicana. ¿Cómo le hacemos mexicanos? O Jesucristo o la calaca. Tienes que tomar una decisión si quieres salirte de las maldiciones ancestrales. Eso es lo primero. Comprender el origen. Dije de la calaca, pero también idolatría es adorar a la Virgen María. Y muchas veces en la Iglesia Católica, a la que no quiero insultar ni faltarle al respeto porque no es el propósito, mire, todos los que insultan a la Iglesia Católica y les dicen la gran ramera y todo eso, esa gente es falta de sabiduría. Esos son evangélicos, anticuados, evangélicos, ¿qué les voy a decir? De hueso colorado, irracionales totalmente. Usted los insulta y no te van a oír, porque así me pasaba a mí. Cuando me decían idólatra, yo los echaba de mi casa, porque nadie me explicaba, solo me insultaban. No, ahí dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente de Dios que solo están esperando el momento que Dios ha preparado para salir de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire lo que le voy a decir. Adorar a la Virgen es idolatría. Y cuando yo estaba en la Iglesia Católica, que serví tantos años en la Iglesia Católica, desde los 6 años de edad estaba sirviendo yo, de monaguillo. Altar boy. Yo era un altar boy. Hasta que estaba casado, todavía era monaguillo, todavía servía en la iglesia. Pero una cosa que siempre nos decían, nosotros no adoramos a la Virgen, solo la veneramos. No, fíjese que no, eso no, uno se queda callado, porque uno es sujeto, respetar, ¿verdad? Pero no, cuando tú le prendes una candela, la estás adorando. ¿Acaso le prende usted una candelita a la foto de su papá? ¿O a la foto de su mamá? ¿O a la foto de Moctezuma? ¿Ah? ¿Acaso le prende una candelita y se la pone? ¿Acaso le dio una cajita ahí para que le echen moneditas? Eso se llama adoración. Señores católicos, con el respeto que les tengo, pero lo que ustedes profesan por la Virgen María se llama idolatría y eso acarrea maldiciones ancestrales. El culto a los santos. Mire usted a San Martín de Porres con su escobita. Ahí le tienen la candelita puesta y le tienen ahí la cajita donde echarle las limonas. Eso se llama adoración. Eso no es veneración, es adoración. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia lo que dice es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre bendito de Cristo Jesús. Nada más. Claro, la Iglesia Católica se ha dado cuenta que muchas veces hay pueblos donde abundan mucho los hijos de madre soltera. México es uno de esos lugares. América Latina tiene mucho de eso. Y por eso hay una cierta tendencia a buscar hacia una figura femenina. Porque ella sí le puede llegar a Jesús. Y eso es lo que usan, las bodas de Caná. ¿Por qué hay que pedirle a la Virgen? Porque en las bodas de Caná, los que se estaban casando recurrieron a Jesús diciéndole se acabó el vino. Y vino Jesús, vino María con Jesús y le dijo, no tienen vino. Y Jesús hizo el milagro de transformar agua en vino porque se lo pidió María. Pero lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que no tenemos otro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? No dice que la Virgen. No sé por qué la ponen de abogada. Miren los misterios gozosos. ¿Por qué le dicen abogada? ¿Por qué le dicen intercesora? Si el abogado y el intercesor es Jesucristo. Por idolatría. Están idolatrando a la Virgen María, están idolatrando a San Judas Tadeo, están idolatrando a San Martín de Porres,
están idolatrando a San Pascual Bailón, están idolatrando a la Virgen del Perpetuo Socorro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idolatría acarrea maldición ancestral. Aquí hay una pregunta. El hermano Juan Hernández nos pregunta: cuando la danza de Guadalupe estará haciendo culto a la serpiente emplumada. Bueno, no vamos tan al fondo, mi querido hermano Juan Hernández, usted es el pastor. No necesariamente, pero el hecho de que se le esté ensalzando tanto a la Virgen María, eso es un acto de idolatría. La serpiente emplumada no creo que esté tanto relacionado con eso. Más que todo, es el acto de enaltecer y engrandecer, darle prioridad a la Virgen María por encima de Jesucristo. Eso es muy importante, ¿verdad? También hay una pregunta aquí de la hermana Brenda Alvarenga. Dice, ¿qué puedo hacer para que Dios me bendiga? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Al final lo vamos a explicar, ¿ok? ¿Qué hago entonces para contestarle a la hermana Alvarenga? La Biblia nos dice, vamos al libro de los Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, aquí nos dice cómo nos vamos a librar de la maldición ancestral. ¿Ok? Aquí está diciendo que mucha gente que practicaba la magia, tendríamos que explicar qué es la magia, qué es la hechicería, qué es la brujería, la administración de poderes de otros dioses. Eso es idolatría. La administración de poderes sobrenaturales, la adivinación, por ejemplo, el tirar las cartas, el poner la mesa, el tirar los caracoles y adivinar. Se adivina por la intervención de otros dioses que nosotros le llamamos demonios, de otros dioses que dan revelación. Eso se llama idolatría, porque están recurriendo al auxilio de otros dioses. Cuando la gitana, y no quiero decir que todos los gitanos están mal, no quiero decir eso. Conozco gitanos cristianos, es más, conozco gitanos que son buenos para echar demonios. Buenos son para echar demonios. Gitan. Mire qué interesante. Cuando ese tipo de gitanos te llama y te dice que le prestes la palma de la mano para leértela, ahí está actuando un demonio. Eso no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es su idolatría. Cuando tú buscas un auxilio sobrenatural fuera del Espíritu Santo, fuera del nombre de Jesucristo, usted está incurriendo en idolatría. Andar poniendo limones en cruz, las limpias de ruda, eso es idolatría. Cristianos que hacen limpia de ruda. Cristianos que hacen baños de perfume. Cristianos que se perfuman. Qué tremendo está esto. Eso es idolatría. Es más, cuidado con el judaísmo. El judaísmo tiene una brujería. Se llama cabala. Es la cabala, el cabalismo. Las cartas cabalísticas. Esa adivinación. Fíjese que el judaísmo dice que el alefato, las letras del alefato son ángeles o son seres vivos y ellos adoran a las letras. Ellos caen en la adoración de las letras. Por eso para ellos es tan importante la gematría, por las letras. Eso es idolatría. Esto es tan importante que el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el capítulo 15, usted lo puede leer en su casa, el verso 28-29, habían llegado uno de esos judaicos a tratar de judaizar a los gentiles que se convertían a Jesucristo. Y entonces los apóstoles les mandan una carta a los gentiles diciéndole que no les hagan caso a los judaizantes, todos esos mesiánicos, todos esos que usan costumbres, talit, el kipá, esas cosas que se amarran, los flecos, y andan ahí como con delantal con flecos.
Les dicen los apóstoles, a eso no les hagan caso. Dicen, le mandan una carta diciéndole, verso 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas fundamentales. Que ustedes se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está la idolatría. No se metan en idolatría. De sangre, no podemos seguir comiendo moronga ni morcilla. Estaba oyendo yo a un amigo mío, Agustín Laje, que dice que le encanta la morcilla. Bueno, si se hace cristiano, voy a tener que hablar con él y decirle, usted no va a poder comer morcilla, porque es sangre. De lo estrangulado, una gallina que la estrangulan y se la comen, dice que no hay que comerlo estrangulado. Dice, de fornicación, que son los pecados sexuales. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadla bien. Solo 4 cosas, pero comienza con la idolatría. Por eso, la gente que practicó idolatría está viniendo aquí en el capítulo 19. Devuélvase conmigo al capítulo 19. Y en el capítulo 19 dice el verso 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, idolatría, ahí está, le servían a otros dioses, a las adivinaciones, a los milagros así hechos por otros dioses. Dice, muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Mire qué interesante. Ellos están diciendo cómo se sale uno de la maldición ancestral. Por ejemplo, este es el ejemplo de cómo se sale un brujo. Y si sale el brujo, también se sale el que fue a consultar al brujo. También el que se metió en esos cultos de Rosacruz y de los masónicos y de todo eso. Todo eso es idolatría. Bien, todo lo que representa un culto es idolatría. Los saumerios son idolatría. Yo no sé si usted ha ido alguna vez al Zócalo en la Ciudad de México, ahí frente a la catedral, ahí frente a la plaza de gobierno, ahí al edificio de gobierno. Ahí, en ese Zócalo, ahí están la raza de nosotros haciendo saumerios. Saumerios, mis respetos, eso es idolatría. Porque eso es la invocación a los dioses paganos, a los dioses prehispánicos, a los dioses nativos de ahí, de esos lugares, son espíritus territoriales. Y ahí están ellos, haciendo sus saumerios y haciendo sus cosas. Si un cristiano se mete a participar de eso es idolatría. Está menospreciando a Dios y enalteciendo a los dioses precolombinos. Son decisiones que tenemos que tomar si queremos romper con las maldiciones ancestrales. Bueno, entonces aquí vienen estos señores que eran brujos, eran magos, eran gente que venía contaminada con la idolatría. Y la forma que ellos usaron y que quedó escrito como ejemplo para nosotros es que agarraron sus libros, todos sus libros los agarraron. Dice que a la vista de todos los quemaron. ¿Por qué quemaron los libros? Porque no querían que eso siguiera de generación en generación, que otras personas llegaran a aprender de aquellos libros, que otras personas llegaran a enseñar lo que decían esos libros. Por eso fue que la solución fue quemarlos. Quemar los libros representa renunciar. Mire qué importante. Si usted ve el contexto de la lectura, si usted ve que de pronto el verso 18 empieza a hablar de que había que confesar y que había que declarar. ¿Qué quiere decir?
Yo tengo que reconocer que yo era idólatra. Yo confieso que era idólatra. Yo confieso que le servía a Mictlantecutli. Yo confieso que yo antes le servía a la Santa Muerte. Yo confieso, yo reconozco que eso era yo antes. Pero ahora traigo todos esos libros que hablan de eso y los va a quemar, va a renunciar. Fíjese que es una renuncia. Pero no es una renuncia así nomás. No se trata de renunciar diciendo yo quedito en una esquina, renuncio. No, ahí está hablando, vea el contexto. Está hablando de, ¿se acuerda? De que el apóstol, había unos exorcistas ambulantes que andaban echando demonios en el nombre del Dios que predica Pablo, dice, ve, Jesús el que predica Pablo, y que un endemoniado los agarró y los avergonzó. Tiene que ser delante de alguien que ejerza el sacerdocio, un pastor con autoridad, un ministro con autoridad que ore por ustedes. Cuando ustedes renuncien, que eso se simboliza con la quema de los libros, es una renunciación. Cuando usted llegue a renunciar, se necesita una oración que avale aquella renuncia. Un hombre ungido por el Señor, un hombre llamado por el Señor, un sacerdote de Dios, que levante las manos y confirme la renuncia. Se necesita. Por eso somos sacerdocio de Jesucristo. Ya no podemos seguir practicando otros sacerdocios. Si realmente este es el sacerdocio de Jesucristo, porque Pedro dice que somos edificación de Dios. Dice que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y dice también, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso somos nosotros. Entonces, cuando alguien viene a renunciar, tiene que renunciar delante de alguien que tenga autoridad para que esa persona avale la renunciación. Un pastor levantado por el Señor, un ministro levantado por el Señor, alguien que esté ejerciendo el ministerio llamado por el Señor. Así es como vamos a renunciar. Esto es importante. Un pequeño detalle. En el libro de Romanos nos dice cómo recibimos a Jesucristo. Romanos capítulo 10. Ahí nos dice cómo se recibe a Jesucristo. Porque de la manera que se recibe a Jesucristo es la manera que hay que renunciar. La forma como que hay que renunciar. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 10. Con esto voy a terminar. Romanos capítulo 10. Esto parece como para un seminario de liberación, ¿verdad? Romanos capítulo 10. Nos dice el verso 9 y 10. Dice el verso 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea que uno recibe a Jesucristo por creer en el corazón y por confesar con la boca. ¿Ustedes ya recibieron a Jesucristo? Sí. ¿Ya lo confesó? Sí. ¿Ya lo creyó? Porque a veces me quedan como ciertas. Es que así es. Si voy a renunciar, también tengo que creer en esa renuncia con mi corazón y confesarlo con mi boca. Y dejar que un siervo del Señor ore por mí. Así rompemos las maldiciones ancestrales. Esto es lo importante que queríamos hablar de esto. Aquí hay mucho material todavía para trabajar. Demasiado material. Yo cierro mi Biblia. Espero que esta reflexión de hoy lo ponga a pensar a usted también. Y esa pregunta, ¿cómo puedo quitar una maldición? Ya le dije cómo. Le contesté aquí a la hermana Alvarenga. Es una renunciación, pero hay que saber cómo hacerla. Hay que ir al pastor, hay que ir con el ministro, confesarle y decirle, mire, yo practicaba esto, yo quiero renunciar a eso. Y tiene que, al momento de renunciarlo, tiene que creer que usted ya renunció de corazón. Yo no quiero nada más con eso. En mi corazón. Y no solo creerlo en mi corazón, tengo que confesarlo, decirlo, no solo pensarlo. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana porque recibieron a Jesucristo en la mente. Levantaron la mano
No dijeron nada. Nada más pensaron aquí. Recibo a Jesucristo en la mente. No. Tiene que confesarlo. Así tiene que ser la renunciación. Creerla de corazón. Ya no soy más de eso. Yo renuncio a ese culto. Yo renuncio a la Santa Muerte. Yo renuncio a los dioses prehispánicos. Yo renuncio a todo culto pagano. Yo renuncio a las vírgenes. Yo renuncio a los santos y creerlo de corazón. Pero también hay que confesarlo y dejar que una persona con exousia, una persona con autoridad, ore por mí y avale lo que yo acabo de renunciar. Eso es lo que hacemos en la obra de Orange. Si usted viene a la obra de Orange y si usted tiene una inquietud en cuanto a esto y usted necesita ayuda para romper cierto tipo de maldiciones ancestrales, una de esas maldiciones más tremendas que yo he visto es la pobreza. Esa pobreza que viene de generación en generación en generación. El bisabuelo fue pobre, el abuelo fue pobre, el papá fue pobre, él es pobre, ahí van a seguir pobres los hijos también. Rompa las maldiciones. Acérquese también a un pastor. Si está cerca aquí de la obra de Orange, en el sur de California, estamos en Anaheim, bien cerquita de Disneylandia. No le cuesta venir el domingo a la 1 de la tarde, 1:30. Venga y desde que está ahí, desde que entra, dígale yo vengo para que el pastor ore por mí, porque yo creo que tengo que romper con una maldición ancestral. Y a mí me lo dicen y yo le garantizo que yo voy a orar por usted. Nuestra dirección está ahí, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Y quiero decirle también a los hermanos de la obra de Orange, no sean tan pasivos, hermanos. Si ustedes ven a alguien que está con enfermedades hereditarias, con pobrezas hereditarias, con situaciones que usted sabe que pueden ser una maldición ancestral, dígale que venga. Y dígame, pastor, ahí le traigo un cliente. ¿Es católico o es de otra, no es evangélico? O si fuera evangélico también. Dice que yo creo que tiene maldición ancestral, quiero que lo atienda y yo le garantizo que lo atiendo. Yo lo atiendo. Y no respondo si va a haber liberación, pero yo sé que va a haber liberación. Pues lo importante es liberarnos de las maldiciones ancestrales. Y hay que llegar en estas condiciones que explicamos. Si usted viene, yo me comprometo a atenderle. 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Y estaremos aquí para servirle al Señor y para servirle a ustedes en el Ministerio de Liberación. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.